Y bien, estamos ahora con Antonio Sampere, es un laboralista español, un profesor de muy amplia trayectoria, catedrático en 2 universidades, pero además ha publicado gran cantidad de artículos especializados en estos temas. En fin, ha venido acá a participar a dar conferencias y participar en cursos. Señor Sampere, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, Europa está afrontando momentos muy difíciles, hay ajustes del famoso estado de bienestar, reformas que tienen que hacerse. Una de las reformas que de alguna manera ya se hicieron en países nórdicos y también en Alemania, pero en España se hizo en el 2010 una reforma laboral, ¿no es cierto?, para tratar de flexibilizar, en fin, hacer posible que haya más empleo. ¿Qué pasó? ¿En qué consistió brevemente y qué pasó con esa reforma? La reforma brevemente se puede resumir en una palabra inventada para eso, que es flexiseguridad. Dar más flexibilidad a las empresas para que puedan manejar bien sus plantillas de personas en materia de dónde trabajan, cuándo trabajan, qué es lo que tienen que pagarles, y al mismo tiempo dar más estabilidad a esas personas, pero pensando ya no solo en el empleo que mantienen, sino pensando en el sistema. Es decir, es una concepción moderna de no proteger al trabajador solo para estabilidad frente a su empresa, sino intentar tener empresas competitivas, trabajadores con derechos, y para que sean competitivas los trabajadores tienen que aceptar cambios en sus condiciones de trabajo. A la vez requiere... Es decir, no proteger el puesto de trabajo, sino proteger al trabajador. Es decir, una empresa puede, digamos, prescindir de ese trabajador, pero ese trabajador va a encontrar... Ese trabajador va a ser recapacitado profesionalmente por el sistema, que lo va a intentar mantener en condiciones de encontrar un empleo, si puede ser mejor, y en todo caso, mientras no tiene ese empleo, ser protegido por las prestaciones por desempleo. Es decir, un seguro de desempleo. Sí, no pensar solo en el micro, sino pensar en el macro. No pensar solo en la empresa, en su trabajador, sino pensar en el sistema y en cómo ser eficiente. Pero al mismo tiempo la empresa tiene amplia libertad para cesar, por ejemplo, prescindir de un trabajador. No hay estabilidad laboral absoluta en la empresa. Absoluta no la hay, pero es cierto que antes de llegar al cese se intentan otras medidas. Ahí está la flexibilidad, medidas de adaptar lo que hace, medidas de suspender el contrato y que durante un tiempo no trabaje pero no cobre, si el contrato se mantiene vivo, medidas de reducir la jornada. Es decir, la flexibilidad indica posibilidad de adaptarse a lo que va ocurriendo, tanto el trabajador cuanto a la empresa. Que la alternativa no sea solo el despido o el contrato inamovible, sino intentar lo que se llama capear el temporal. Porque, por ejemplo, Dinamarca, que es un caso ejemplar... El modelo, ¿no? El modelo que todos tenemos. El modelo de flexibilidad. No somos daneses. Pero Dinamarca es, digamos, el modelo también del estado de bienestar, digamos, es la culminación casi perfecta del estado de bienestar, y sin embargo ellos tienen este esquema de libre despido prácticamente, ¿no? El empresario puede despedir libremente, sin ninguna consideración, sin indemnización prácticamente, pero el trabajador entra a un seguro de desempleo muy sólido, con recapacitación, como dice usted, ¿no? Y rápidamente encuentra trabajo en otro sitio. Entonces, en realidad, todo el mundo tiene empleo, por esa razón. Si la economía va bien, todo el mundo tiene empleo. Claro. Una lección es que si la empresa no es eficiente, si la empresa no es competitiva, por mucho que las leyes quieran proteger a los trabajadores, serán inaplicables. Por lo tanto, más vale que tengamos trabajadores con derechos, flexibles y protegidos, mientras eso sea productivo, mientras eso sea eficiente. Claro. Esa es un poco la lección. ¿Pero qué pasó que España no funcionó, dice usted? En España, lamentablemente ganamos la Copa Davis, ganamos el Mundial, pero perdemos la batalla del empleo. Somos un país con un grandísimo desempleo, por desgracia. La mitad de nuestros jóvenes menores de 30 años, la mitad de las personas en edad de trabajar, es decir, mayores de 16 y menores de 30, la mitad están sin empleo. Más de un 20% de la población activa está sin empleo. Después de haber sido el país de la Unión Europea que más empleo creó. Muchos peruanos fueron para allá, muchos bolivianos, mucha gente de todos los países. Y de pronto se nos vino abajo el sistema. Hubo una reforma laboral en 2010 intentando cambiar las leyes para mejorar. Esa reforma primero no fue consensuada, fue impuesta, se rompió el diálogo social. Segundo, esa reforma generó una huelga general
de los sindicatos, teniendo un gobierno socialista. La patronal descartó que fuera útil, la oposición prácticamente la boicoteó, y transcurrido un año de vigencia ha habido una especie de contrarreforma. Es decir, el mismo gobierno ha cambiado algunas medidas que adoptó y ahora se da mayor entrada que antes al convenio de empresa, una vez que se ha comprobado que el convenio de rama o de sector, que es el que teníamos allá, no permite bien la competitividad de las empresas y adaptarse a cada supuesto. Y también en materia de desempleo de los jóvenes se había inventado un contrato de trabajo y ahora se han cambiado las reglas del juego. Y en tercer lugar, tercer cambio, tercera contrarreforma, se apostó en 2010 por una estabilidad, por una fijeza, y a la vista de lo que ha ocurrido, y es que las empresas, como no pueden garantizar la estabilidad, han dejado de contratar. Ahora se ha optado por decir, más vale temporales que parados, y hemos tenido normas. Es verdad que estamos en una situación muy complicada, muy difícil, y en esas los que gobiernan intentan, yo creo que de buena fe, intentan adaptar las figuras clásicas de proteger a los trabajadores a la situación del mercado que tenemos, ¿no? Ahí sí, estamos. Ahí está. Ahora usted decía que esa reforma que finalmente ha sido desmontada en parte, pues no fue aprobada por consenso, no hubo consenso. ¿Usted cree que es posible un consenso que suponga retirar, digamos, ciertos derechos, entre comillas, percibidos como derechos, pero que en realidad pues son contraproducentes para los propios trabajadores o para la generación de empleo, ¿no? Es posible, es bien difícil. Yo quiero heredar el espíritu constructivo y dialogante de mi predecesor, del ministro del Interior, y pensar que con buena explicación, con buena voluntad, es posible, una vez que se entienda que no se trata de imponer una parte contra otra parte, sino se trata de obtener lo mejor posible socialmente. Y lo mejor posible puede ser que haya renuncias de derechos individuales para obtener algo mejor colectivamente. La historia demuestra también que en situaciones difíciles, y la nuestra en Europa Latina es muy difícil, la historia demuestra que ha sido posible el consenso entre fuerzas, entre partidos, entre sindicatos, entre patronal. Y pienso que vale la pena que se intente, que se haga de verdad un esfuerzo. El que va a ser presidente del gobierno todavía no lo es, vamos a cambiar el presidente del gobierno, pese a que llega el Partido Popular con mayoría absoluta, ha puesto en marcha el diálogo social antes de ser presidente del gobierno. ¿Ah, sí? Esto es muy curioso. No va a ser investido hasta el día 23 de diciembre. Ajá. Y sin embargo, ya se ha reunido con sindicatos y patronal y les ha dicho, comiencen ustedes el diálogo y hasta el día de Reyes Magos tienen de plazo para ver si son ustedes capaces de llegar a un acuerdo en estos 5 temas. Y les ha puesto los 5 temas más urgentes. O sea, que se está haciendo el esfuerzo y valdría la pena, como país, valdría la pena que el diálogo social fructificara, porque la experiencia reciente indica que cuando las normas son impuestas, su éxito es más bien escaso. Sí, pues, de acuerdo. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver pues qué pasa. Ojalá que se llegue efectivamente a algún resultado exitoso. Nosotros estamos en un tema similar acá. Hay una reforma, en fin, una comisión que está elaborando tratando de aprobar la Ley General de Trabajo, que tiene ese mismo problema, ¿no? Hay mucha informalidad y entonces si se van a, digamos, consolidar con más fuerza digamos, si se va a una legislación aún más rígida de la que tenemos ahora, esa informalidad pues no hará sino aumentar, ¿no? La informalidad es un insulto para las empresas formales, es competencia desleal. No. Nosotros nos movemos en un porcentaje del 23 del Producto Interior Bruto, 23% de economía informal. Esto es mucho para una economía europea y precisamente uno de los temas de discusión es este: ¿por qué más leyes, más exigencias para siempre inspeccionar a los mismos, siempre exigir a los mismos? Comencemos poniendo todo en claro, todo boca arriba, ¿no? Ese problema de la economía informal, igual que el tema de la falta de flexibilidad, son 2 cuestiones ahora mismo presentes en todos los países, me atrevería a decir, sí, yo, pues, ¿no? Bien, acá, sí. Igual también hay éxito con el diálogo social acá, no hay que ser pesimista. No, ojalá, sí, efectivamente. Normalmente hay éxito cuando se
digamos, lo que se busca es mayores beneficios. Entonces, un poco de altura de miras también en los protagonistas, claro, no pensar en el corto plazo ni en sí mismos, ¿no? Sino un poquito el más plazo, allá. Yo creo que es el beneficio, el beneficio general. Nosotros tuvimos años magníficos y no pensamos en que podíamos tener años malos, no nos preparamos, no capacitamos a nuestra gente, perdimos competitividad. Yo creo que es una mala lección la nuestra, ¿no? Ojalá no les ocurra a otros países amigos, porque nos está yendo mal y ahora vamos ya con retraso. Es verdad que intentamos recuperar, pero hubiera sido mucho mejor prevenir y no estar ahora en la situación que nos encontramos, ¿no? Efectivamente. Señor Samperi, muchas gracias por su participación y suerte en España. Vamos a una pausa y regresamos.